El caso que trataré hoy sucedió el 15 de enero de 1989, cuando Francisco, de 14 años, su novia Rosario, de 15, y María Pilar, de la misma edad, desaparecieron. Aquel día se encontraban realizando una excursión por la montaña de Catadau, en la Comunidad Valenciana. Lo más destacable son las múltiples coincidencias con el caso de las niñas de Alcácer, que os lo dejo aquí enlazado. Como iba diciendo, aquel 15 de enero de 1989 todo sucedió repentinamente. Los jóvenes simplemente estaban de excursión por la montaña y no pretendían hacer nada más. Por otra parte, se sabe que llegaron hasta allí alrededor de las 4 de la tarde, tal y como demostró un billete de autobús que se encontró en uno de los bolsillos de Francisco. Ellos no tenían coche para llegar hasta el pueblo de Macastre, por lo que se sabe que alguien tuvo que llevarles hasta allí, ya fuera en coche o en cualquier otro vehículo, y se piensa que fue esa misma persona quien les atacó. Pero vayamos por partes. En aquel momento la policía realmente no tenía ninguna prueba ni ningún hilo del que tirar, porque básicamente no tenían información a su alcance. Pero conforme pasaron los años, se vio claramente que dos crímenes de la zona estaban muy relacionados, o por lo menos tenían bastantes cosas que sinceramente dudo que fueran casualidades. Así pues, por ejemplo, la última vez que se sabe que se vieron a los chicos, a los tres desaparecidos, fue en el bar de Catadau, que curiosamente fue el mismo lugar donde se vio a Antonio Anglés y Miguel Ricard comprar 3 bocadillos antes de la desaparición de las niñas de Alcácer, antes de secuestrarlas. 4 días más tarde de la desaparición, el 19 de enero, un pastor encontró a Rosario, la novia de Francisco, en su caseta. Realmente ella no mostraba signos de violencia externa, tan solo tenía el pantalón desabrochado, por lo que el hombre simplemente pensó que estaba dormida, pero cuando le tocó un pie, comprobó que lamentablemente llevaba varias horas muerta. El 27 de enero habría una nueva pista para este caso, y es que una mujer encontró un pie mutilado en un cubo de basura. No fue, sin embargo, hasta varios meses más tarde, el 24 de mayo, que se comprobó de quién era realmente el pie, aunque sí que se sabía que era de una mujer. Y esto ocurrió básicamente por una casualidad, y es que unos niños encontraron un cuerpo al que le faltaba un pie en el canal de Turín, y se comprobó tras la autopsia que efectivamente pertenecía a Pilar, que era la amiga de ambos, de Francisco y de Rosario. Se dijo que su muerte había sido bastante violenta y que estos desmembramientos, ya que también le faltaba una mano, que se recuperó posteriormente, fueron realizados después de morir con una sierra eléctrica. Tan solo un mes antes, el 6 de abril, un hombre que se encontraba buscando espárragos encontró el cuerpo de Francisco en avanzado estado de descomposición. Se encontraba envuelto en un plástico bastante grueso y, como digo, en uno de sus bolsillos tenía un billete de autobús que certificaba la hora a la que habían llegado hasta allí. De hecho, solo estaba a 500 metros de la caseta donde había sido encontrada su novia Rosario, pero hasta varios meses después no pudieron encontrarle a él. Llegados a este punto, si no habéis visto mi vídeo sobre el crimen de Alcácer, probablemente la fecha del 27 de enero nos resultará familiar, así que os pediría por favor que vayáis al vídeo que os está saliendo por aquí. El caso es que está bastante relacionado y por eso creo que es muy buena idea que vayáis primero a ver ese. Como digo, la fecha del 27 de enero es muy importante, que recordando es cuando encontraron el pie de Pilar. Y básicamente es que esto sucedió, como digo, el 27 de enero de 1990, pero es que tan solo 3 años después, el 27 de enero de 1993, sería cuando encontrasen a las 3 niñas desaparecidas, Miriam, Tony y Desiree, que llevaban 3 meses sin aparecer. Es cuanto menos curioso, y por no mencionar que en ambos crímenes, volvemos a lo mismo, se tratan de 3 personas, 3 adolescentes, y que más o menos tenían la misma edad, porque Francisco tenía 14 años, las 2 chicas tenían 15 y en el caso de Alcácer, Tony tenía 14, mientras que Miriam y Desiree tenían 15, con lo cual es que básicamente las edades son iguales, uno de ellos teniendo 14 y los otros 2 teniendo 15 años. Y es que por si no fueran pocas estas coincidencias, hay una más. Y es que recordáis que el pie de Pilar fue encontrado en un cubo de basura, ¿no? Pues este cubo de basura se hallaba en la calle Alcácer, en Valencia. Y recordemos que el lugar donde desaparecieron las niñas fue en Alcácer, y de hecho por eso tiene ese nombre, porque sucedió en el pueblo de Alcácer. Ahora bien, estaréis diciendo, bueno, lógicamente, si esa calle está en el pueblo de Alcácer, tiene sentido que se llame igual que el pueblo. Pero es que no es así.
La calle de Alcácer se encuentra en la ciudad de Valencia como tal, mientras que Alcácer está a 20 minutos de ella, como estoy mostrando en pantalla, a 20 minutos en coche. O sea, es básicamente increíble. Volviendo a lo que es el caso, tan solo se pudo revelar cuál fue la muerte de Pilar, que sinceramente fue bastante violenta, ya que no solo contaba con los desmembramientos de su pie y de su mano, sino que también tenía varias mutilaciones en el rostro. Por su parte, la de la pareja, Francisco y Rosario, todavía es un misterio. Se piensa que pudo ser a partir de un cóctel de drogas, es decir, sobredosis, pero no se pudo esclarecer. Un artículo del ABC cita lo siguiente: en una primera hipótesis, Rosario y Francisco murieron a causa de una sobredosis y Pilar huyó por miedo a las consecuencias. La segunda y la más probable es que los menores fueron asesinados por un extraño. La pareja podría haber sufrido una muerte lenta en la que les habrían obligado a tomar drogas, mientras que la tercera chica fue descuartizada. No hay que olvidar tampoco que por aquella época los jóvenes normalmente estaban enganchados a temas de drogas, y los que no tenían bastante dinero para poder costearlas normalmente recurrían a sustancias poco éticas, por así decirlo, es decir, pegamento y sustancias similares. Por ejemplo, las autopsias tanto de Francisco y Rosario revelaron que estaban tomando benzol, y de hecho su círculo familiar y amigos también lo corroboraron, y la Guardia Civil dijo entonces que esta sustancia, tomadas en pequeñas cantidades, podían hacer básicamente que tuviesen alucinaciones y también somnolencia, que coincidiría con lo que probablemente les ocurrió. Por lo tanto, sería una muerte accidental. Y aunque esto coincidía, como digo, con las autopsias tanto de Rosario como de Francisco, ¿qué ocurrió entonces con Pilar? ¿Realmente simplemente se marchó asustada y alguien la atacó? Para reforzar de hecho esta última hipótesis, volvemos a lo que dijo la propia familia de Rosario, y es que esta no está muy a gusto y feliz con que su hija estuviese con Francisco, básicamente porque este chico estaba en temas de drogas, en robos y hurtos, y también se encontraba en un centro de menores, por lo que pensaban que probablemente iría a algo mayor. Era un chico que claramente tenía bastantes problemas y que más que rechazo, yo creo que necesitaba ayuda. De hecho, el hermano de Rosario, Antonio, comentó que su hermana había tenido una fuerte discusión con su padre tan solo un día antes de desaparecer porque había robado varias joyas de la casa. Por otra parte, se sabe casi a ciencia cierta que aquella caseta donde fue encontrada Rosario era el lugar donde se encontraban todos antes de que ocurriese el ataque, básicamente porque se tenían que refugiar del frío en algún sitio, y en lugar de la tienda de campaña que ellos llevaban, ocuparon esta caseta. Por lo tanto, se intuye que si alguien realmente les atacó, debía estar con ellos, y era alguien que tenía que saber exactamente dónde podían moverse, es decir, tenía que tener conocimiento sobre aquella zona, y por lo tanto podría ser algún habitante del pueblo de Macastre. Pero el por qué y cómo es todavía una incógnita 30 años después. Según los amigos de los jóvenes, además, ellos no era la primera vez que iban a ese pueblo, y de hecho ocupaban normalmente una casa abandonada, pero otros testimonios afirman que les vieron bailando en una discoteca de la zona. Es un tanto confuso. Ahora vayamos con los dos sospechosos principales, que fueron los más relevantes en toda la investigación. En primer lugar, se especuló que podía ser un vecino de Macastre, tal y como mencioné anteriormente, y se relacionó a un hombre apodado Miguelo, que era un jornalero que era bastante solitario, por lo cual encajaba en el perfil. Fue trasladado de hecho a la fuerza al juzgado, y aunque sí que es cierto que reconoció que conocía a los jóvenes, negó en rotundo haber intentado algo con las chicas, que supongo que era otra de las hipótesis, que a lo mejor la persona hubiese intentado abusar de ellas y Francisco intentase impedirlo y por eso también murió. Por otra parte, como segundo sospechoso había un drogadicto al que apodaban Wichita, que básicamente fue denunciado de forma anónima. Tampoco encontraron nada, y tras 30 años este caso sigue sin resolverse, y desgraciadamente tras el caso de las niñas de Alcácer quedó totalmente apartado y olvidado. Sin embargo, en el año 2008, el cuerpo de una chica de 20 años fue encontrado en el pueblo de Macastre, y 7 años antes, en el 2001, un trabajador afirmó haber encontrado un cráneo y varios huesos que la autopsia reveló que habían sido diseccionados a través de una sierra eléctrica. ¿Nos recuerda a Pilar? De hecho, la propia Guardia Civil reconoció que aquella zona era bastante sensible a este tipo de crímenes, pero nunca se realizó una investigación acerca de si en la zona había un asesino en serie, a excepción, claro, de Miguel Ricart y Antonio Anglés. De hecho, Ricart en el juicio afirmó que no conocía a estos jóvenes y que no tenía nada que ver, pero lo realizó de una forma vehemente, es decir, tampoco lo negó rotundamente.
Tal vez ahora que han reabierto el caso sobre Antonio Anglés puedan encontrar alguna pista, pero sinceramente lo dudo bastante. Reafirmo mi teoría sobre Alcácer y es que yo creo que fue una organización de personajes importantes, no tal vez políticos, al menos no de primer grado, es decir, no creo que el presidente de aquel momento estuviese metido en todo aquel caso, pero a lo mejor sí que políticos como concejales o policía, guardia civil, porque hay muchas cosas que no se explican realmente. Y si ya eran demasiadas coincidencias en aquel caso, con tantos fallos a priori sin querer, es que con este ya es increíble, ya no puedes justificar más, es que parece una mofa hacia las víctimas y sus familias. Llegamos al final de este caso y como he dicho ya no hay información, no se sabe ni quién fue, ni el por qué, ni absolutamente nada. Lo que sí tengo que decir es que de verdad, gracias Josh por habérmelo pedido. El caso de Alcácer me resulta muy interesante, fue una de las primeras investigaciones que hice hace muchos años y de hecho fue el primer vídeo de este canal, así que muchísimas gracias de nuevo y como te dije, el siguiente vídeo probablemente sea el de Val España, que está también relacionado en cierta parte, tanto con el caso de Macastre como el de las niñas Alcácer. Lo mencioné en aquel vídeo, pero quiero hacer uno concreto sobre él y de hecho estoy pensando en hacer una lista de reproducción que tenga los 3 casos porque están relacionados, por así decirlo. Sin más, me despido, espero que os haya gustado el vídeo y si es así, por favor, dejarle un me gusta y suscribiros a este canal para que os pueda traer más contenido de este tipo, así que sin más, hasta luego.